Usted está a punto de sumergirse en los misterios de nuestros océanos y en el fascinante mundo de los acuarios marinos. Esto es Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, una organización sin fines de lucro comprometida con el acuarismo responsable y profesional. Buenos días, amigos de Radio Monumental. Está usted en sintonía de Acuariofilia Marina 93.5, un programa de la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina. Y como siempre les decimos en este programa, la asociación no solo es una organización sin fines de lucro, sino también es una asociación que quiere llevarle a usted que nos escucha en la casa, en su trabajo, en el vehículo, tenga o no tenga un acuario, la sensibilidad para nuestros recursos marinos. Estamos despedazando nuestro planeta y tenemos que ser responsables con nuestros hijos, darles algo más de lo que hemos recibido nosotros, pero lamentablemente de momento la cuenta es negativa. Quiero darle la bienvenida también al programa a nuestro compañero Ricardo Calvo, de la Junta Directiva, también de la asociación, que siempre nos acompaña en este programa. Buenos días, Ricardo, en este sábado 17 de noviembre, ya más cerca de Navidad y más cerca de Canco. Así es, buenos días, don Hernán, buenos días, amigos que nos escuchan a través de las ondas radiales de Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Muy agradecido con usted que nos escucha, que nos hace compañía, que nos permite entrar a ese automóvil, a esa casa, a ese lugar de trabajo o donde sea que usted nos esté escuchando. Muchísimas gracias por ser parte de este proyecto Acuariofilia Marina y acompañados también por Roger Lizano Soto en el Control Master Monumental, don Hernán. Les decíamos al inicio que somos una asociación sin fines de lucro, que queremos formar acuaristas responsables, no solo con los organismos que puedan tener en el acuario de su casa, sino también con el entorno. Y aquellas personas que no tienen acuario, pues a través de este programa sensibilizarlos para que se conviertan colaboradores, coayudantes en ese esfuerzo por no dejar desaparecer la riqueza marina que tenemos. Hago el preámbulo porque hoy queremos abordar un tema bastante interesante: el ser acuarista responsable o el ser acuarista no responsable. Y hoy tenemos un invitado, como lo adelantamos el sábado pasado, al doctor Edward Müller de la Universidad para la Cooperación Internacional. Buenos días, Edward, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, gracias por la invitación. Vos hoy vas a conducir el programa, así que la mesa es toda tuya. Muy bien, gracias. Muy bien, ¿por dónde empiezo? Bueno, primero que todo decir que tenés más de 50 años de estar en el acuarismo y por tanto sos uno de los enamorados, como todos nosotros, de este hobby. Pero la realidad de lo que sucede nos ha venido a unos más pronto, a otros más tarde, demostrando que tenemos que ser responsables con nuestros organismos, no solo como seres vivos que son, sino también con nuestros entornos. Y no solamente 50 años de experiencia en el acuarismo, sino que tiene uno de los tanques, una de las peceras más impresionantes del medio nacional, ¿verdad? Los que lo hemos visto, yo no lo he visto en persona, no sé si vos has tenido el placer de verlo en persona, ¿verdad? Sí, claro. Yo lo he visto a través de fotos que nos has enseñado en algunas de las diferentes charlas que has hecho o en tu misma página de Facebook. Es impresionante, ¿verdad? Impresionante, no solamente el acuario como lo sostenés, inclusive me recuerdo alguna charla que dijiste en Camco, por cierto, una edición hace 2 años, que dijiste que por tus responsabilidades, tus constantes viajes, a veces te desconectas del día a día del acuario, sin mayor impacto, y muchos de nosotros a veces tenemos que salir una semana del país y nos llevamos todas las preocupaciones de lo que involucra ausentarnos del diario vivir y el diario mantenimiento que conlleva un acuario. Edward, tal vez para presentarle a las personas, ya lo decía Ricardo, Edward tiene un acuario de alrededor de 1000 galones, ahí me corregís, y lo importante para el tema que vamos a tratar hoy, no realiza cambios de agua. Es correcto. Voy a echar un poco para atrás. Yo cuando era niño vivía en Turrialba, hacíamos un viaje como de 14 horas, salimos a las 3 de la mañana, y llegábamos como a las 5:30, 6 de la tarde a Playa del Coco. Ahí estaba don Claudio con el restaurante, estaba el Chino Mou, que estaba pensionado allá, y habían como 10 casitas más. Y ahí, por 10 colones, alquilábamos una lancha y nos íbamos a Papagayo. Era otro mar,
Yo me acuerdo de niño, tengo fotos ahí de langostas casi tan grandes como yo. Obviamente yo tenía 5 o 6 años, ya me metía la máscara y buceaba. Y tuve mis primeros acuarios a esa edad, marinos, con un filtro de fondo y traía los pecitos azules. Los pecitos azules que eran muy peliones. Entonces sí, las damiselas. Ahí yo llevaba un cuadernito y ponía piedras en una esquina y piedras en otra esquina porque sabían que eran territoriales, y monitoreaba los pleitos que se echaban y todo. Y a veces se me morían, entonces iba a buscar más. Y yo creo que esa es una cosa que le toca a casi todos los principiantes, que la muerte masiva de peces permanentemente. Pero, perdón, Eduard, que sea tan grosero en la interrupción, pero viene Camco, y yo he venido diciendo en este programa que la Expo Camco es un paseo familiar donde los papás deben de llevar a los niños. Primero porque la entrada no es cara, vale 1.500 colones, pero al comprar la entrada estamos ayudando a la restauración de los arrecifes en Costa Rica, porque nosotros como asociación hacemos nuestras donaciones económicas. Pero yo siempre digo que el papá que pone en contacto a su hijo con la naturaleza, ese niño va a crecer con una alta dosis de responsabilidad de su entorno. Y quiero hacer el paréntesis porque nos hablaste de tu época de infancia y hoy día sos una persona altamente responsable con el ambiente. Sin duda alguna tuviste ese contacto con la naturaleza que te atrapó y te enamoró. Definitivamente, mi padre es zoólogo y botánico. Entonces aprendí desde niño ese respeto y sobre todo aprendí a buscar más allá de la belleza estética, las relaciones. Por eso mencioné el tema del comportamiento de las damiselas, y ahí yo también metía a otros peces, entonces veía cómo se relacionaban unos. Entonces siempre esa inquietud. Y la acuarística hoy debería tener esa visión ecológica. Estamos hablando de un ecosistema cerrado que lo tenemos en casa y que tiene que manejarse como un ecosistema. Entonces, ese contacto. Tengo un hijo de 6 años, Sebastián, vos lo conoces, y Sebastián le gusta mostrar la pecera a todas las visitas que llegan y les da nombre y apellido. O sea, él usa género y especie. Desde los 4 años se aprendió, su pez favorito era el Olacanthus passer, ¿no? Entonces, obviamente está totalmente identificado, me lo llevo a bucear conmigo con la mascarilla y se puede quedar 10 horas viendo eso, pero lo vive. Entonces justamente yo creo que sí, o sea, para eso sirven los zoológicos, para eso sirven los acuarios. Los acuarios son tremendamente importantes porque la gente ve algo que nunca ve. O sea, uno ve la superficie del mar. Son muy pocos los afortunados que hemos podido penetrar ese mar y ver esa naturaleza. Entonces, mucho del no respeto por el mar, el hecho de que el 80% de nuestras cloacas terminan ahí sin tratar, el hecho de que la basura que tiramos en la calle entra a los ríos y termina en el mar. El plástico. Es por una falta de respeto porque vemos que eso es una cosa grandísima, que es un hueco sin fondo. Y no es así. O sea, debajo de esa agua hay cualquier cantidad de vida, una diversidad biológica impresionante, la cual ni siquiera terminamos de conocer. Posiblemente los mejores medicamentos actualmente se están produciendo con los corales y otras especies porque son sustancias tan potentes en pequeñas cantidades que realmente tienen una finalidad y como no se sabía, no se estudiaba, no las hemos apreciado. Hace poco compartía yo en este programa, Eduard, que la humanidad tiene un 400% más de oportunidad de descubrir nuevas curas o aplicaciones médicas en los recursos marinos que en la tierra hoy por hoy. Bueno, cuando vemos que en la parte terrestre, algunas de las plagas que tenemos, como ciertos corales, cuando uno los aprieta y echan el chorrito, aquí no le ha caído, bueno, ojalá que no a todos, pero a mí me ha caído el chorrito en los ojos y he pasado toxina, no digas. He pasado 3 días con los ojos hinchados y cerrados. Yo las manos.
Exacto. Con alguna herida abierta o algo por el estilo. Y es impresionante. Terrible. Entonces, estamos hablando de muy pequeñas cantidades que son tremendamente potentes. Te pueden matar. La están investigando precisamente para tratamientos de cáncer. Sí. Y que por ahí les quiero adelantar, no creo que tal vez sea para este año, pero en el próximo año, con Acuariofilia Marina, vamos a traer un doctor que está haciendo una investigación sobre palitoxinas. Excelente. Entonces va a estar muy interesante el Y programa. sobre todo para que el acuarista lo conozca, porque yo he visto intoxicaciones serias y ha muerto gente. Hace poco murió una familia entera en Estados Unidos. Correcto. Simplemente por respirarlo. Uh-huh. O sea, vaciaron la pecera, etcétera, y se murieron varios. Entonces, voy a un poco a seguir el hilo conductor. Yo pasé por todas las etapas de los bioballs, de las lámparas de esas VHO, etcétera, y cada vez me di cuenta que el exceso tecnológico me complicaba más la vida. Que en ese sentido, yo quisiera preguntarte, porque ahora que hablábamos de cuando empezabas, ¿qué retos también había en el acuarismo en aquel tiempo? Porque hablábamos hace un par de programas acerca de la propia alimentación de los peces, don Hernán, y hablábamos de que el avance en la ciencia de este tipo de alimentos hacía posible poder tener especies que hace 20, 30 años era imposible. Es correcto. Ahora, yo, por la misma responsabilidad tal vez, y por mi cantidad de viajes y todo, tuve muchos años peceras que no tenían que alimentarlas. O sea, buscaba especies que se alimentaban de lo que crecía en la pecera. Eran ecosistemas cerrados. Durante años yo tuve peceras que nunca compré alimento de peces. Y se mantenían saludables, creciendo y todo, porque era un ecosistema cerrado muy productivo. Casi que no usaba el skimmer para no sacar el plancton. Y eso permitía entonces más bien enriquecerlo. Actualmente ya, por otras razones, pues me quedó la bomba del skimmer. Yo ya lo estaba usando ciertas horas al día nada más, no lo pongo de noche para no sacar el plancton. Y ahora estoy estoy con una bomba de retorno, las bombas de circulación y las luces. Y el Ecosystem Filter, que ya debe estar viejo el mineral, porque hace rato no lo renuevo, y ahí lo mantengo. Simplemente porque puedo dedicarle ahora 1 o 2 horas al mes. O sea, estoy haciendo pruebas de carbonato y de calcio 1 vez al mes. Y ahí me la voy jugando. Pero ya obviamente es un tanque de buen tamaño. Es mucho más estable. Cuanto más chiquito, más complicado. Entonces la gente que quiere empezar chiquito para aprender, más bien se está complicando la vida. Tiene mayores retos. Mucho más, o sea, un nano es súper complicado mantenerlo. Sí, muy volátil. Muy volátil. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que realmente tomar en cuenta? Uno, que estamos trabajando con animales vivos. Y es nuestra responsabilidad mantenerlos. Yo veo gente, por ejemplo, que compra antias, porque se ven muy bonitas. ¿Y cuánto dura una antia? A no ser que esté realmente con un sistema de alimentación 3-4 veces por día. Las antias requieren alimentación permanente. Y los acuaristas o las tiendas de acuario te las venden así nomás. O sea, gente que el ídolo moro, que su proceso de aprendizaje. De hecho, en el programa anterior estuvimos hablando de especies o de peces que era mejor no comprar, aunque estuvieran disponibles. Y hablábamos del mariposa copperband, hablábamos del lino moro. Sí. Las antias fueron de los de referencia, igual que el cirujano achiles. Sí. Por el desgaste de energía que ellos hacen nadando, y entonces requieren reponer esa energía y por tanto la buena alimentación que está citando. Exactamente. Entonces creo que la responsabilidad es una dentro del acuario y la otra responsabilidad es con el ambiente. Claro. En el caso del acuario, como quien tiene un perro, si tienes un perro, una mascota, tenés que tenerla bien atendida. Y si tiene un problema hay que llevarla al veterinario. No se puede tener en condiciones diferentes. Sí. Pues los peces y los corales y los organismos que tenemos en ese ecosistema todavía son más complicados que el perro, porque dependen absolutamente de nosotros para vivir. Y uno depende del otro. O sea, esos son cadenas. Digamos, si te alimentas demasiado, los corales sufren. Correcto. Y ciertos corales antes que otros. Entonces, realmente uno tiene que educarse en ecología, aunque no sea ecólogo,
para poder entender los ciclos de un acuario. Y si uno aprendió los ciclos y cómo funciona el nitrato, el fosfato, antes eliminábamos totalmente el nitrato y el fosfato. Y teníamos sistemas que no perduraban. Después descubrimos que no hay que tenerlos tan limpios y que más bien hay que mantener ciertos niveles de fosfato y de nitrato. Entonces yo creo que la técnica ha favorecido muchísimo esos sistemas de computarizados, por ejemplo, que uno puede ver en el celular si en mis viajes. Yo no los tengo, pero podrían ser muy útiles porque entonces puedo detectar y he tenido colapsos cuando estoy fuera. De hecho, el último fue, yo uso un cilindro de esos de 25 kilos de CO2, o sea, esos de 1,5 metros, que me dura, ese tenía ya casi 3 años de uso. Y me voy a China por 3 semanas. Y se gastó ahí. Y ahí mismo paró. Después de 3 años, y antes de irme yo vi que todavía tenía presión, no estaba así muy alta, pero todavía tenía suficiente. Y cuando llego, ya había problemas porque el KH estaba en 5. Entonces, es el tema de entender bien el funcionamiento. Y para aquellos que nos están escuchando, nada más a modo de referencia, en el agua de mar, el promedio marino es de 6.57 KH. Sí, y normalmente en acuarística, si uno tiene corales, lo maneja en 8 a 9. Para tener un cierto margen, ¿no? Pero veamos la responsabilidad entonces hacia adentro del acuario, todo el tema de enfermedades, el tema de nutrición adecuada, el tema de equilibrio entre especies que se estresan mucho, especies que pelean mucho, especies territoriales, en fin, todo ese esquema. El otro es de dónde estamos comprando y el acuario que nos está vendiendo si nos está asesorando. Entonces ya hablamos de especies que no deberían comprarse, hablamos de extracciones ilegales, de piedras, por ejemplo. Perdóname, Eduardo, y respecto siempre de las tiendas, incluso yo en algunas conversaciones he dicho que como acuaristas responsables debemos hasta cuestionarle a los dueños de las tiendas cuáles son sus importadores. Correcto. ¿Qué prácticas tienen? Sí. Si han investigado si todavía capturan con cianuro, si tienen prácticas, por ejemplo, de contratar menores en Asia para capturar los peces, etcétera, etcétera. Y el manejo que se le da al pez, obviamente, desde que se captura hasta que llega a esas facilidades que normalmente están, para el caso de nosotros aquí en América, en los Estados Unidos, que inciden, obviamente, sobre esa calidad de vida de estos organismos. Y aquí el peligro está en la acuarística a largo plazo, porque la reputación no es buena, y si no es buena, pasa lo que pasó en Hawái con la prohibición de pesca. O sea, se mueve la gente y que estamos agotando cuando realmente la acuarística bien manejada más bien ha enriquecido los arrecifes y ha regresado a las poblaciones. La captura con cianuro, con cloro, con otras cosas, lo que genera son precios muy bajos de mercado y muchos importadores se fijan en el precio. Entonces más bien están trayendo peces que después de venderlos y uno los compra y al mes y medio, 2 meses mueren, pero yo no entiendo por qué se murió, porque no tenía ni IC ni nada. Bueno, es que el hígado venía dañado con los productos. Entonces tenés toda la razón, o sea, el origen y uno tiene que tratar de colaborar. Ya no hay ninguna razón de tener piedra viva sacada del mar. Es más, las piedras hechas en casa son mucho más bonitas, más prácticas, uno las puede diseñar del tamaño que quiera, de la forma que quiera, para el gusto del acuario. Y yo todavía he visto... Y con la garantía de que no estás introduciendo tal vez algún organismo que te vaya a hacer algún daño el día de mañana en el acuario. Exactamente. El tema, por ejemplo, de los cambios de agua. Yo hacía cambios de agua, fue lo que aprendí, es lo que se hacía. Después me descubrí en nuestro amigo holandés, que sacó Glenn, sí. Y empecé a investigar más y más. Es el método Dutch Synthetic Reef. Sí, DSR. Que inicialmente no era comercial, ahora ya lo comercializó. Pero simplemente es sustituir aquellos minerales que están bajos. Entonces uno invierte un poquito en los kits, pero te ahorras muchísimo. Yo con un acuario de 3.700 litros, si hago un cambio de 10%, está hablando de un montón de agua salada que estoy echando a un ecosistema que no tiene sal. Entonces estoy afectando el agua dulce, estoy afectando los ríos, estoy afectando todo. Entonces se vuelve una irresponsabilidad hacer cambios de agua de gran volumen porque estamos metiendo sal a un ecosistema que no tiene sal. Y no pensamos en esas consecuencias.
Una de las cosas que me sorprendió muy negativamente fue haber encontrado el alga ketomorfa en Puerto Viejo. Puerto Viejo no es un sitio, digamos, de acceso de barcos que puedan haber limpiado los contenedores de agua que usan para balastro y haberla liberado. Muy probablemente vino de un acuarista. Yo conocí a un señor que importaba y exportaba peces, y en varias ocasiones, estando yo en Puerto Viejo, vi cómo liberaba payasos y otras especies porque las quería reproducir para no tener que importarlas. Esa inconsciencia del daño ecosistémico que se puede causar con especies introducidas. Lo vemos con el peleón. El peleón. Y el peleón viene de un huracán del año 92 que destruye las bodegas de transshipping que yo usaba en esa época para importar peces. Y se llevó las bodegas y los peces cayeron al mar. Cayeron ángeles de el imperato, y en Florida había imperator y los han podido cazar. El problema es que el pez león es demasiado exitoso en su reproducción. Claro, y no tiene depredador natural en esta zona. El depredador natural es el mero, pero justamente Costa Rica todavía sigue haciendo campeonatos del mero más grande. Y el mero es el único pez que se lo puede comer. Y sacamos los peces grandes. Y de la Florida bajó hasta las costas brasileñas. Ya están en las costas brasileñas, sí. Ya subió hasta Nueva York con las corrientes. Que lastimosamente eso es lo que nos pasa en toda la actividad del ser humano cuando metemos especies ajenas. Les está pasando con la presencia de pitones también en la Florida. Y aquí nos ha pasado también con la presencia de ciertos peces en los ríos. En los ríos. Inclusive peces comerciales como la tilapia que se introdujeron por otras razones. Ahora, Eduardo, perdona, volviendo al tema del cambio de agua, que no me gustaría dejarlo ahí tal vez sin aterrizar. Mucha gente lo hacía o hace el cambio de agua para volver a meter minerales, ¿verdad? O elementos como el calcio. Tiene dos razones: el exportar el exceso de nutrientes y reponer elementos mayores, menores o traza. Exactamente. ¿Cuál es la alternativa que la gente puede encontrar para la parte de los nutrientes? Termino antes con lo de chetomorfa, porque hace 3 semanas estuve en el Parque Nacional allá en Bocas del Toro. No me cuentes, Eduardo, que 90% de cobertura del cheto en el arrecife. Y si es que queda arrecife, porque lo que ahí queda es coral blanco. Queda 7%. 7% de cobertura de unos arrecifes que hace 10 años eran una maravilla. Sí. Y hace 6 meses tienen la plaga de chetomorfa. Yo estuve buceando ahí, totalmente cubierto el arrecife, pero así denso. Y muy probablemente, no dije nada a los amigos de guardaparques ahí. Tal vez para que la gente se ubique, lo que sería natural de una macroalga en nuestra costa caribeña sería la caulerpa. Sí, correcto. Y el achaeto vendría siendo la especie invasora. Es una especie invasora. Y no hay depredadores de la chetomorfa en nuestras aguas. Entonces, es muy por la forma en que pasan las corrientes, no soy experto en eso, pero yo imagino que Puerto Viejo, que la vi hace como unos 6 a 8 meses, pasó a Panamá. Porque las corrientes van hacia el sur en esta parte. No creo, podría haber sido un barco, pero lo que yo creo más probablemente es una falta de cuidado de acuaristas. O que la llevaron, o que fueron a sacar peces y llevaban en el balde con un pedacito chiquito que uno lleve, ya se reproduce. Entonces, ese cuidado de no alterar la ecología silvestre para el beneficio de la acuarística. Ahora, regresando al tema del agua, uno hacía cambios de agua hace muchos años para exportar nutrientes. Básicamente no teníamos la iluminación necesaria para crecer corales. Era un tema de iluminación y de circulación. Uno tenía una bomba pequeña. Y eficiencia en equipos de filtrado. Tal vez los skimmers daban sus primeros pasos y entonces no exportaban pero habían métodos, eficientemente como hoy.
había métodos, ya no me acuerdo los nombres, el primer acuarista marino exitoso, ¿cómo es que se llamaba? En Filipinas, que tenía corales y solo tenía una bomba de aire. Sí, no me acuerdo el nombre de él. Sí, yo lo seguí mucho cuando estaban las revistas de acuariofilia que no se conseguían, ¿no? Y sacaban muchos artículos de él, y él lo que tenía era una bombita de aire con un burbujeo. Sí. Nada más. Pero tenía volumen. Y tenía luz natural. Entonces lograba crecer, ¿no? Obviamente, el avance, yo me acuerdo cuando importábamos esas Hagen, las 800, muy ineficientes, consumían un montón de electricidad y no bombeaban nada. Hoy hay bombas como las Tunes, etcétera, que bombean enormes cantidades de agua con un consumo energético mínimo. Y son muy eficientes. Todo el tema de vaivén. Yo tenía un vaivén con un relojito que me había hecho yo, donde circulaba y hacía contacto sí o no, y me cambiaba las bombas de dirección. Entonces, esos avances tecnológicos han facilitado mucho. Y ahí es donde los kits que tenemos hoy, de muy fácil acceso, 20, 30, los más caros son, creo que el estroncio, que es como de $40 y tantos, te permiten hacer 100 o 200 pruebas, dependiendo cómo lo manejes. Y realmente la sustitución de minerales es muy fácil de hacer. Uno puede usar dosificadores. Yo ahí compré los dosificadores, nunca los instalé. Ahora más bien mido y he llegado casi que a terminar rutinas de reemplazo. Y los nutrientes ya, los sistemas de filtrado hoy te permiten no tener problemas de nutrientes. O sea, uno puede manejar carga animal, puede manejar especies, puede manejar filtros, skimmers. Los skimmers hoy son mucho más eficientes que antes. Yo me acuerdo que había que estar cambiando la maderita porque se taqueaba cada 2 o 3 semanas. Ya esos skimmers super modernos que bombean. Para los que no conocieron eso, eran skimmers con una piedra de madera, un motor de aire común y silvestre, metidas dentro del cilindro plástico de lo que llamábamos skimmer, y eso es lo que provocaba que el fraccionamiento de las burbujas separara la materia que queríamos exportar. Exacto. Y como a las 2 o 3 semanas empezaban a tapar la burbujita más fina, se quedaban burbujitas gruesas y ya no funcionaba el skimmer. Hoy un skimmer te puede funcionar 4 o 5 años si le da mantenimiento de limpieza y todo, y mantiene una eficiencia pareja. Entonces, el avance tecnológico nos ha permitido realmente simplificarnos la vida, y a tal punto donde uno puede tener todo casi que semi-automatizado. Simplificarnos la vida, Eduardo, y ser más responsables, porque yo creo que es donde viene la parte donde entra la filosofía de la asociación. En lo que estás hablando, por ejemplo, del cambio de agua, yo he hecho en algunas conversaciones que tengo con los compañeros la importancia del uso, por ejemplo, de los análisis ICP. Antes no estaban al alcance, hoy día de verdad que tenemos muchas opciones. Puedes hacer uso de la gente de ATI, de Triton, de la gente de Aquaforest y ICP análisis. En el mercado hoy día puedes fácilmente conseguir 4 opciones, y por mínimo vas a tener entre un análisis de 30 hasta 70 elementos, mayores, menores y trazas. Y eso te permitiría, junto con los test que realizas en materia orgánica, de saber cuántos nitratos y fosfatos tenés, saber que tenés que mejorar tu eficiencia en el limpiado del acuario por medio del skimmer para exportar, o con un GFO exportar esos nutrientes y reponer lo que tengas que reponer por medio del análisis. En lo personal, para darles un poco de mi historia, yo los hago cada 4 meses. Antes de usar los análisis de ICP, y que uno los tiene a vuelta de 8 días, es decir, mandas el análisis a Estados Unidos con ICP análisis y 8 días después tener los resultados ahí en un correo electrónico que te llegan los datos. O antes, si tenés la suerte de tener que ir a Estados Unidos, te llevas la prueba, la dejas y una vez, 2-3 días ya está listo. Yo, mi acuario de 1200 litros, le hacía un 25% de cambio de agua. Estamos hablando de 300 litros al mes, donde efectivamente uno tiene el tema de conciencia ambiental de tener que derramar 300 litros a
al zacate, que lo vas a quemar de por vida y ahí no te va a volver a nacer absolutamente nada, o al alcantarillado, ¿verdad? Pero igual estabas haciendo ese derrame. Hoy por hoy, yo lo que cambio es apenas 30 litros de aquellos 300 litros que hacía, porque el análisis ICP me ha permitido ir bajando sustancialmente, y te digo, hace un tiempo tal vez eran 10 litros, ya voy por 1 litro diario y esperaría pronto ya dejar de, conforme tenga uno acceso a estos otros elementos, porque a veces en un acuario no conseguís algún elemento menor o traza que ocupas para reponerlo, entonces todavía nos queda esa limitación, pero sin duda el tiempo nos ha venido empujando a tener que tomar este tipo de decisiones porque son más accesibles. Entonces, para aquella persona que no sabía de esta posibilidad, pues los invitamos a comenzar a dar sus pasos en la reducción de esos cambios de agua. Un compañero de nosotros, que yo creo que conoces, Gerardo Sánchez, él también hacía cambios importantísimos de agua. Ahorita tiene un acuario también de 1000 galones, y la reducción ha sido sustancial en el cambio de agua, precisamente porque la tecnología hoy día nos permite dar estos pasos, Eduardo. Yo creo que ahora es una época muy emocionante porque uno puede pasar a otro nivel. Ya reproducción de corales lo estamos haciendo. Hace 10 años todavía no era una cosa común. Eso va también a ayudar a diversificar los mercados nacionales y dar oportunidades a gente normal que pueda tener cierto ingreso vendiendo corales, pero también están ya entrando la venta de peces, la reproducción de peces y venta de peces producidos acá, y eso le da otra dimensión al acuarismo, porque ya puedes reproducir peces que antes no se puede reproducir pez marino. Y empezamos, en realidad empezó un gringo de Michigan con los cardenales por pura, que estuvieron a punto de desaparecer. Sí. Estaban en la lista de sitios en peligro de extinción, y hoy día yo no me acuerdo, él estaba fuera de Detroit, lo visité, no me acuerdo el nombre de él simplemente se le escaparon unos en su sump, que era un sump grande, como de 3 metros por 5 metros, lleno de algas, y se le escaparon y se empezaron a reproducir solitos. Y ahí fue la primera reproducción, fue pura casualidad. Esto se está hablando hace 20 años o más. Como muchas cosas que han pasado en la humanidad, que las encontramos por casualidad. Y ya ahora sí, hasta los cirujanos y otros peces se están reproduciendo. ¿Qué te parece, Eduardo? Si vamos a corte comercial y regresamos para ver el otro lado de la moneda. Ya hablamos un poquito de lo que son las partes negativas o irresponsables de la acuariofilia. Vengamos del corte y hablamos de la parte responsable de la acuariofilia. Perfecto. Enseguida volvemos con Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio, gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina. Exploremos juntos las fascinantes formas de vida que habitan nuestros mares y acuarios marinos. Acuariofilia Marina está de vuelta. Muchísimas gracias por estar en compañía de nosotros acá en Radio Monumental. Esto es Acuariofilia Marina y hoy estamos hablando con un invitado muy especial, el doctor Edward Müller. Estamos conversando acerca de las prácticas negativas del acuarismo marino y las prácticas positivas, que es lo que queremos ahora tocar un poco más en profundidad en esta segunda parte del programa. Y hablábamos un poco acerca de los grandes avances que han habido en las diferentes empresas, por ejemplo, que están alrededor de todo este ecosistema, comercios, como lo vimos, don Hernán, en Magna este año, allá en Las Vegas. Vimos cómo muchas empresas han cambiado de exportar o importar muchísimas especies y venderlas a la acuariofilia responsable, la reproducción de especies en cautiverio y la reproducción de corales también, que es una gran alegría para nosotros. Y cómo nos llenaba de mucha satisfacción, don Edward, que el 95% de los peces payasos, los Nemo, como se conocen comúnmente en la película, ya son reproducidos en cautiverio, los que se encuentran en el mercado. Y qué bueno los avances que se están teniendo en otras especies. Nos llena mucha satisfacción. Sí, y eso no viene de los científicos, eso viene de los prácticos. Y realmente si lo miramos en el tema de corales es más importante todavía, porque con la muerte
masiva de arrecifes, esto nos puede dar material genético para repoblar en algún momento si es que llegamos a normalizar los océanos otra vez. Si logramos sacar carbono de la atmósfera a través de diferentes prácticas que hoy tenemos, agrícolas, ganaderas, etcétera, de bosque, y podríamos volver a océanos normales, se pueden replantar océanos con especies que probablemente ya no van a existir en la vida silvestre. Los bancos de corales, y uno lo ve históricamente, muchos de los primeros corales tenían nombres Tyree y todos son apellidos o nombres de los que coleccionaban. Iban hasta allá y coleccionaban y traían una especie, la famosa Montipora de Lenzi. En fin, hoy tenemos una gran cantidad de material genético que ya no existe probablemente en estados silvestres. Para contarles una experiencia, Eduard, a mí me tocó la dicha, porque la verdad es una dicha, de haber podido conversar, porque tal vez entrevistar suena que no es para mí, pero lo seguí. Tuve la dicha de conversar con John Verón, apodado Charlie, por el hecho de ser el diminutivo de Charles Darwin. El profesor Verón le ha dado el nombre a más del 20% de los corales del planeta. Fue el descubridor del triángulo de corales en el Pacífico. Y en esa conversación con él me decía algo que me reitera de por qué el acuarista responsable debe sentirse satisfecho. Y yo le decía, ¿por qué vino usted aquí a la conferencia de acuaristas marinos de Estados Unidos? ¿Qué lo hace venir usted a este evento? Siendo usted un científico que su vida ha estado abocada a la protección de los recursos naturales, abocada a convivir en mar abierto con los organismos. ¿Por qué viene usted a una actividad de acuariofilia donde tenemos 5 cristales y ecosistemas cerrados? Y me decía que él asistía porque él tiene, a su edad que tiene, yo creo que es hoy día el biólogo marino más importante que tiene en vida el planeta. Me decía, mire, vengo porque tengo que apoyar estos eventos. Lo que hoy podemos estar haciendo en laboratorios, en los grandes acuarios públicos, y sobre todo lo que le podamos dejar a las generaciones futuras, se desprende mucho del know-how que nosotros los científicos hemos aprendido de la acuariofilia. Y me decía que tal vez por la edad, bueno, no me dijo que tal vez por la edad, me dijo, yo por dicha no voy a llegar a verlo, pero probablemente mis nietos, los únicos corales que van a conocer son los que puedan ver en un acuario, porque como humanidad nos hemos encargado de acabar con estos organismos, ¿verdad? Entonces me hizo a mí reflexionar profundamente, no solo esa responsabilidad que tenemos para con nuestros organismos, sino también esas buenas prácticas que debemos de tener en la acuariofilia. Y vieras que no en pocas oportunidades, por lo menos cuando hemos conversado con los señores del CIMAR, y se han acercado y le han pedido, miren, ustedes que están metidos en la acuariofilia, ¿cómo manejarían un problema así, así y así? Y les hemos podido apoyar con esas inquietudes. Realmente lo que estamos haciendo, Eduard, con lo que apuntabas, es tener en nuestros acuarios pequeños bancos de material genético, y de hecho decía el señor Verón, espero que algún día el mundo, el planeta pueda resolver su problema de polución, de acidificación, porque llegado ese momento será la acuariofilia el que suministre el material para volver a repoblar los corales. Qué gran responsabilidad eso, porque eso involucra tener prácticas correctas para poder conservar esas especies. Y saber el origen. Sí. Porque no podemos repoblar corales en cualquier sitio. Lado. Y lo que me duele es que aquí en Costa Rica el 90% de nuestros corales nativos han desaparecido. Sí. Hay zonas del Pacífico Norte donde apenas nos queda el 3% de la población de corales. Y esa visión angosta prohíbe que uno tenga la Copora palmata y el Cervicornis. Cuando si se hubiera promovido la acuariofilia de eso, hoy sobraría el coral para replantar. Sí. De hecho, en el programa pasado, el sábado pasado, hacía yo referencia a una granja de corales, no me acuerdo si era Indonesia o algún país de estos, que sufrió precisamente una prohibición de exportar corales, y los dueños de esa granja marina decían, bueno, ahora se acabó esto.
ellos, de los corales que sembraban, 9 eran trasplantados para fortalecer el arrecife natural, y solo uno de esos 9 era, de esos 10, era exportado. Es decir, mucho del tema de cuál es el manejo a nivel de regulación interna de cada país puede hacer la diferencia para continuar más bien fortaleciendo nuestras riquezas marinas. No solo eso, he visto estudios muy interesantes porque uno nunca está exento de accidentes en el acuario. Y a veces se van corales que uno no se esperaría que se fueran, y otros que supuestamente tendrían que haber sido primero no se van. Y eso está sacando a la luz betas, digamos, o linajes de coral más resistentes al cambio de acidez y temperatura. Correcto. Y eso está también dio alerta a buscar en los océanos, a raíz de esa experiencia, arrecifes que no se ven tan afectados por el tema de temperatura o acidez. Entonces, esto ha permitido hacer ciertas prevenciones, digamos, de cuáles especies podrían ser utilizadas para repoblar y se está utilizando para repoblar áreas degradadas con variedades más resistentes. Entonces, correcto. Sí, el tema es que tenemos que tener transparencia y sistematización de la información, y uno debería llevar registros. Antes se llevaban los registros, por eso los apellidos en los corales. Hoy en día poca gente lleva registro. Eso lo compré a tal vendedor y vino de tal sitio. Esos registros yo creo que todavía, y es un campo virgen todavía, digamos, en la acuariofilia. Y el tiempo que ha transcurrido desde la compra al día de hoy, porque vas a encontrar con esa información que el mismo coral en otro acuario bajo otros parámetros ha crecido más lento o más rápido. Y creo que esa es parte de la valiosa información, ese know-how que la acuariofilia puede facilitar a la ciencia. Casos interesantes, por ejemplo, mencionabas el caso de los sistemas automatizados, que estás ahí con el celular y estás monitoreando tu acuario. Estos sistemas automatizados, por ejemplo, han permitido reproducir o realizar la reproducción sexual de los corales. Correcto. De forma artificial. Sin ese know-how, no se estarían hoy en universidades del mundo reproduciendo corales para ir a resembrarlos a los océanos. Sí, esas luces que salieron con los ciclos lunares, que son los que estimulan la reproducción sexual. Uno antes decía, ¿para qué voy a tener un ciclo lunar? O sea, yo no voy a levantar a las 3 de la mañana para ver el acuario. Pero realmente, bueno, tenían lados positivos, lados negativos, porque mucha gente lo descubrió por sorpresa cuando se levantaba en la mañana y el acuario se estaba muriendo. Todo lechoso lo veía uno. Todo lechoso porque las gametas estaban y se descomponía el agua, había que hacer cambios. Entonces, más bien, muchas de las cosas se descubrieron. ¿Qué pasaba con la caulerpa también? Con la caulerpa también, con las mismas ostras, las almejas, que también se reproducían sexualmente dependiendo de los ciclos, ¿no? En realidad es fascinante la época que estamos viviendo, uno por el rol, como esos bancos genéticos, y la posibilidad, digamos, de repoblar hacia futuro. Yo estoy seguro que vamos a tener que dejar ciertos principios ecológicos en esos procesos de repoblación. Me acuerdo los ecólogos más prístinos que hablaban de que una lapa roja de Costa Rica no se podía llevar a Nicaragua porque era un material diferente y todo. Bueno, a futuro posiblemente tengamos que hacer traslados importantes, y ya se están haciendo en temas rinocerontes y otras especies, donde llevan de un país a otro para meter nuevos genes y diversificar. Y yo creo que ahí tenemos también que tener la cautela. He visto mucho... Eso me recuerda muchísimo a la historia esta del extinto Pablo Escobar, que llevó muchas especies a cierto lugar donde él tenía esta finca que le llaman, ¿cómo es que le llaman a la...? Sí, ahí cerca de Medellín. Sí. Cerca de Medellín, a la gran finca que tenía, y metió hipopótamos que están silvestres ahora. Que están silvestres y causan una gran contaminación y daño ambiental. Exactamente. Sí, especies fuera de su lugar no son adecuadas. Pero realmente creo que estamos entrando en una etapa muy emocionante para la acuariofilia, porque ya podemos transformar al ciudadano común en un científico, de verdad.
si empezamos y con los apps y todo eso que se están desarrollando hoy. Edward, no es ya poco frecuente que un aficionado aquí de Costa Rica te diga tengo crías de ángeles Bangay, tengo crías de payaso, es decir, lo que tal vez años atrás no era muy frecuente o solo alguno que otro por ahí una vez rara al año decía, mira, logré tal cosa. O ponen huevos, pero de los huevos no pasan, ¿no? Correcto. Sí. Hoy es más frecuente a nivel de investigaciones. La reproducción de peces ornamentales es más frecuente. Entonces, la presión que antes había cuando Disney sacaba una película de Nemo, yo siempre he dicho, ya le cambiamos hasta el nombre, puso en aprietos al sistema marino por la gran captura que se dio, pero hoy día prácticamente ya estamos a vuelta a la esquina de llegar al 100% de peces payasos reproducidos en cautiverio, con otras grandes ventajas. Aprenden a comer alimento natural, comercial, están más habituados a tener relación con sistemas más cargados de peces, no tan dispersos como pasa en la naturaleza, ¿verdad? Entonces hay características muy diferentes que los hacen todavía preferibles para el comercio. Recientemente vi una nota donde el passer ya se está reproduciendo en cautiverio y hay una buena cantidad de ángeles, hay una buena cantidad de cirujanos. Uh-huh. Entonces, sin duda alguna, la acuariofilia facilita un conocimiento que hoy día puede ayudar a muchas especies. Y te quería referenciar hacia el caso de Hawái, porque viviste una experiencia en Hawái. Sí, es impresionante. Yo no había ido a Hawái y creo que fue hace año y medio, tuve la oportunidad de ir y obviamente que agarré el snorkel en 4 oportunidades. Era impresionante la cantidad de peces de los que uno solo desearía tener en su acuario. Los aquiles, mira, había que empujarlos para poder nadar. Y básicamente eso correspondió a una simple decisión de administración. En los años, inicios o finales de los 70 se tomó una decisión a nivel de Hawái de convertir áreas protegidas y parcelas donde se iban a estar extrayendo precisamente con rotación. Y ese factor económico de extracción fue lo que permitió, se generaban, eran 400,000 cirujanos amarillos que se exportaban por año. Después ahora los extremistas han logrado... y que en esa época estaba en peligro de extinción. Totalmente. Y justamente al tener el cuidado de los pescadores, se recuperaron los arrecifes. Y ahora de nuevo hay el peligro porque lograron los exagerados, digamos, que se oponen a todo, bloquearon otra vez la exportación. Entonces no está seguro si se va a mantener eso. Pero quería mencionar el tema de la reproducción. Estamos viendo cada vez más híbridos y especies no naturales. Es correcto. Entonces esto también genera un problema. En peces y en corales. Entonces, ahí podemos estar arruinando la posibilidad. Y son muy exóticos, son muy perseguidos. Sí. Lo vimos en Magna, ¿verdad? Habían montiporas genéticamente... Pero también hay que distinguir, Edward y Ricardo, que esos híbridos pueden ser creados o pueden ser... Naturales, hay naturales. El Scopas, por ejemplo... Y que ahí no interviene nada la acuariofilia. No. Digamos, muchos de los que no son cirujanos amarillos, esos amarillos son Scopas. Y hay cruces de cirujano japónicos con el otro. Hay cruces naturales. Pero sí, digamos, en payasos hay cada vez más variedades que son totalmente artificiales. Correcto. Entonces, eso también puede generar un proceso, digamos... Ya esos son diseño genético. Sí. Todavía no son manipulaciones genéticas, son selección genética y cruces, pero eso también puede llegar a limitar la posibilidad de reintroducir especies posteriormente. Entonces, tenemos que tener ese cuidado y hacerlo, a pesar de que es un hobby, hacerlo con esa responsabilidad, de que estamos jugando con ecosistemas. Cuando yo vi a este señor plantar payasos en Puerto Viejo, es un tema de ignorancia total, de desconocimiento, digamos,
por suerte es un pez que no sería, o sea, demasiado llamativo y probablemente los depredadores lo pescaban muy rápidamente. Pero, ¿y si hubiera sido otro? Sí. Y hay proyectos interesantes también, perdóname que cambie el tema, pero el objeto sigue siendo el mismo, el payaso. El parque marino que está reproduciendo peces payasos y los está dando a un muy buen precio, pero tenemos un doble propósito ahí. Uno, estamos financiando el parque marino porque el proyecto de ellos es recuperar inversión para poder entrarle a la reproducción de nuestras especies ornamentales. Y generan técnicas de reproducción en las especies comerciales, claro. Y por otro lado, usted como acuarista que nos escucha, pues va a incorporar un pez que está más habituado a estar en cautiverio porque nació en cautiverio. Claro. Y no hay ninguna razón de seguirlos importando. Correcto. O sea, correcto. Además fortalecemos un proceso nacional. No, por eso digo, insisto que es una época apasionante porque la técnica nos permite realmente avanzar a pasos y es la creatividad lo que nos va a frenar. En experimentación de sistemas, de paisajes, uno ya vio el cambio de paisajes. Antes era toda una fila de piedras en la parte de atrás de la pecera y cuanto más piedra mejor. Hoy en día ya espacios abiertos, circulación, más minimalistas. Todo eso viene realmente a favorecer el hobby, yo creo. Y Camco ha venido a facilitar mucho de esto, la comunicación entre los aficionados. Yo he visto, bueno, yo tuve una compañía de acuarios en los años 90 y básicamente éramos los únicos que podíamos instalar sistemas sofisticados. En los años 90, es más, para el mismo INA le instalamos la mayor pecera que tenían allá, que tuvimos 22 hombres para moverla y la armamos ahí en sitio y no había nadie que supiera montar eso en un sistema ecológico, ¿no? Hoy en día hasta muchachillos de colegio saben más de lo que sabía uno en esos momentos. El YouTube es una fuente impresionante de aprendizaje. Entonces, esa co-creación, si lo queremos llamar así, ese intercambio de experiencia y todo, puede llegar a potenciar, porque si uno va a Panamá no hay nada, si uno va a Nicaragua no hay nada, o sea, Centroamérica no hay nada. Aquí realmente es un avance impresionante con relación a otros países y tenemos que aprovecharlo para realmente subir el estándar al tope. Yo creo que efectivamente vienen años difíciles para el planeta, Eduard. Lastimosamente creo que muchos jóvenes o los hijos de estos jóvenes van a ver solo organismos marinos en un acuario. Creo que las palabras de el biólogo marino Charlie Veron van a ser lapidarias. Estas generaciones no van a conocer la riqueza que te ha permitido salir ahí al mar, hacer ese buceo y ver toda esa diversidad que hoy conocemos. Quiero cerrar con esto, por lo menos este capítulo, para llamar la atención a aquella persona que es un acuarista, invitarlo a que dé los pasos siendo un acuarista responsable, que pensemos en el futuro de nuestro planeta y nos desapeguemos tal vez de ese yo egoísta que a veces nos domina y que podemos más bien pasar a ser parte activa del recurso genético que el planeta el día de mañana puede demandar. Y como hablaste de Camco, ¿qué te parece si nos das por lo menos unas ideas de lo que nos vas a regalar como charla? Bueno, yo creo que esta conversa que hemos tenido es como un pincelado inicial. Voy a pasar un poco más de datos duros, porque yo creo que es importante también verificar lo que estamos hablando. Pero sí quiero enfocarme hacia las cosas buenas y las cosas malas de la acuariofilia y cómo realmente volverse un acuarista responsable, porque no podemos seguir inventando, improvisando. He tenido experiencias muy malas con vendedores que te echan cuento y mira, es impresionante y eso lo que termina es dañando la práctica, el hobby. Si tenemos gente responsable en toda la cadena, desde los proveedores, todos vamos a salir ganando. Entonces, y ese paso lo podemos dar empezando por el acuarista, porque en la medida que el acuarista se haga responsable, vamos a comenzar a exigir prácticas calidad. Diferentes. Sí, totalmente de acuerdo.
Y yo creo que es un tema de formación, es un tema de educación, y estas actividades como la CAMCO brindan una oportunidad impresionante de intercambio. Y lo que tú haces también, Hernán, con tus videos y ir a diferentes acuarios y hacer lo que hiciste conmigo, o sea, poder hablar de mi experiencia y todo, es una forma muy buena de enseñar. Lo decías, hace 10 años, no, 15, 20 años atrás, lo que teníamos era los libros que podíamos conseguir, que algún amigo nos trajera, o la suscripción a las revistas, y esperando que mes a mes llegaran, porque a mí me pasó más de una vez que algún mes no me llegaba la revista porque se quedó perdida en el camino. Y hoy día el internet como nos enseña cosas buenas. Ahí frente a la Corvesía había una tienda que vendía las revistas. Y era el que llegaba porque traían 3. Entonces el que llegaba primero se la llevaba. Sí, correcto. Sí, y en todas las paradas de aeropuertos, yo lo primero que era entrar a las tiendas de revista a ver si encontraba alguna. Y con eso aprendía uno, y todavía las tengo ahí en colección. Así es. Voy a llevarme unas yo para Canco para que las conozcan. Sí, y cuando uno ve los equipos, los Iwaki, las bombas Iwaki eran las primeras que se calentaban y se rumbraban, y uno ve lo que ha avanzado hoy. No, yo estoy muy, muy optimista de que el trabajo que ustedes están haciendo ha elevado significativamente, exponencialmente la práctica de los últimos 5 años. Uno ve el cambio. Es más, ya hasta no es tanto negocio vender corales como era hace unos años. Yo hacía podas y había fila, y ya todo el mundo tiene esos corales en sus casas. Lo que nos dice que hemos venido mejorando las técnicas de conservación. Por supuesto, y eso me alegra mucho. Sí, sin duda muchísimo, alguna. muchísimo. Y aprovechando de Camco, valga el comentario, invitar a todos los que nos están escuchando a través de las ondas radiales de Radio Monumental, de que el 2 de diciembre en el Centro de Convenciones de Costa Rica, don Hernán y Edward, vamos a tener una actividad familiar, un paseo que vale la pena cambiar esa rutina y poder llegar con la familia al Centro de Convenciones para conocer no solamente esa joya arquitectónica que tenemos como Centro de Convenciones nuevo, si usted no lo conoce, sino también una oportunidad para poder ver peces, poder ver corales, poder aprender un poco más y concientizar a nuestros niños, porque en el contacto con todas esos seres o esas especies se crea una conciencia diferente. Y aquellos que quieren empezar en el hobby, no hay mejor sitio para empezar que ahí, porque realmente es gente que sabe, y los que están ahí es gente que lo puede asesorar a uno de cómo empezar el hobby, para no meterse en líos con pérdidas enormes de dinero, comprando peces que no van a sobrevivir, comprando sistemas que realmente es una gastadera de plata y no van a rendir. Y yo creo que ahí está concentrada la experiencia de la acuarística marina en Costa Rica. Y yo he ido a 2 o 3 y la verdad que quedo fascinado, siendo yo antiguo del hobby. Y cada vez aprendo cosas nuevas. No, pero es que Canco ofrece cosas interesantes. Probablemente uno no tiene la oportunidad de estar en contacto relativamente, digámoslo así, cercano, por ejemplo, con la Isla del Coco. Y ahí nos va a acompañar la Fundación Amigos de la Isla del Coco, que realmente son los que hacen el tremendo esfuerzo de mantener este gran patrimonio que tenemos. Va a estar presente también el CIMAR, que nos va a mostrar las investigaciones. Yo quiero ir a conocer lo que nos van a contar sobre las riquezas que han encontrado a 1000 en esta expedición y a 2000 metros de profundidad frente a las costas de Costa Rica. ¿Cuál es esa riqueza que no había podido ser tal vez documentada adecuadamente? Por las fotos que ya han pasado en el Facebook de ellos va a estar bien interesante. Pero también tenemos otros entes que van a participar, que van a hacer de este Canco algo bastante interesante. Dese la vueltita por Canco, la entrada cuesta 1.500 colones, de los cuales tenga usted la tranquilidad porque la asociación colabora económicamente con la restauración de los corales en Costa Rica a través de Raising Coral Costa Rica, que es un proyecto de restauración que se realiza en el Golfo Dulce del Pacífico Sur. También hemos colaborado, como lo comentaba el biólogo Jonathan Chacón, acá en una entrevista que le hicimos a este funcionario del Parque Marino, en un proyecto éxito de reproducción de corales. Quedan ustedes invitados a esta expo y los dejamos siempre en compañía de Radio Monumental. Que tengan un tremendo día.
Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio, gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina.